Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los hermanos que en esta noche se conectan a esta transmisión. Estamos en esta noche muy contentos de poder compartir con todos ustedes un tiempo en la presencia del Señor, así que queremos saludar a todos los hermanos que se van a ir conectando en los próximos minutos, segundos, y a quienes también lo van a hacer en el transcurso de la noche, mañana o en otro momento. Todos sean bienvenidos a este tiempo especial con el Señor. Quiero animar a todos los hermanos que se conectan ahora o que se conectan después para poder compartir esta transmisión. Queremos pedirte amablemente que puedas hacerlo en esta noche y que de esa manera podamos permitir que muchas más personas puedan conectarse a este tiempo con Dios. Así que estamos transmitiendo desde la página de nuestra iglesia Centro de Fe y Esperanza y estamos dando la bienvenida a todos los hermanos que ya se van conectando. Dios les bendiga, nos alegra mucho poder tener este tiempo en la presencia del Señor. Y bueno, esta noche vamos a continuar con la serie de mensajes basados en el libro de Apocalipsis, como lo hemos estado haciendo todos los días miércoles, y hoy vamos a dar inicio a una serie muy importante de mensajes basados en el capítulo número 2 y capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, acerca del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, quiero saludar a mi esposa, que en esta noche tengo la bendición de que me acompañe en esta transmisión. Ella también les va a dar un saludo y nos va a estar dirigiendo en unos minutos de adoración. Así que quiero pedirles que puedan tomar un tiempo especial para poder estar aquí concentrados, recibiendo la palabra de Dios, uniéndonos en oración, uniéndonos en adoración delante de la presencia del Señor. Así que con toda reverencia queremos invitarles para que nos acompañen a este tiempo con Dios. ¿Qué les parece si, hermanos, nos unimos y comenzamos este momento con una oración? Luego mi esposa les saludará, compartirá con ustedes una palabra y un tiempo de adoración para que desde nuestros hogares podamos unirnos en esta noche y glorificar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que en esta noche, Señor, tú nos das de poder invocar tu nombre, de poder adorarte, de poder conectarnos por este medio, Señor bendito, y tener un tiempo en tu presencia. Gracias te doy por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que se conecta desde sus hogares, que se reúne, oh Dios del cielo, a este tiempo, se conecta, Señor, a este tiempo contigo, Señor. Gracias porque en esta noche, Padre, podemos acercarnos a ti, Señor bendito, adorarte y glorificarte, Señor. Y ese es el deseo que tenemos, Señor, el de poder estar delante de tu presencia, recibir tu palabra y tu bendición. Gracias por todos los hermanos que se conectarán en esta noche, por quienes ya lo han hecho, quienes lo harán después, Señor. Que la bendición tuya sea fluyendo a través de este tiempo que vamos a tener en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi amor, Dios te bendiga. Amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Muy contenta de poder estar en esta noche acompañándoles. Así de que vamos a tener un momento de una lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias o vas a escuchar ahí en Salmos capítulo 103. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso
y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así de que tenemos mucho por qué alabar a nuestro buen Dios, tenemos mucho por qué glorificarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así de que vamos a tener un momento para adorarle en esta noche, ahí donde usted está en su casa, con mucha reverencia. Vamos a entrar a su presencia y a entonar unos cánticos a nuestro Señor. Gracias, amado Dios, te damos porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Sabemos que tú estás en cada casa, en cada hogar de mis hermanos. Señor, nuestra alma te alaba, Señor. Nuestra alma te exalta. Hoy damos toda gloria, damos toda honra a ti, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sustentas cada día. Porque es tu gran misericordia, es tu bondad, Señor, hacia nosotros, hacia esta humanidad, Señor. Cómo no agradecer tus cuidados, cómo no agradecer tus bondades, tu fidelidad, Señor. Por eso en esta noche te adoramos, decimos que te amamos, nuestro Dios. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos. Oh, vamos, adórale ahí donde estás. Levanta tus manos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor,
tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, digno mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tal si le decimos, tú eres santo, una vez más, tú eres santo, Tú Señor? Así eres es. santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Tú eres santo. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices, tú eres santo? Solo tú eres, dile, tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Oh, te adoramos, Señor. Levanta tus manos allí donde te encuentras, en casa, en el lugar donde estés, y dile, Señor, tú eres santo. Unimos nuestra voz al coro celestial que de día y de noche proclaman que santo, santo, santo es el Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Oh, qué hermoso es poder adorarte, Dios mío. Qué precioso es poder estar delante de tu presencia, Señor, y darte gloria, adoración y alabanza, Señor. En esta noche derrama tu espíritu, derrama tu presencia en cada vida y en cada corazón, Señor, de cada hermano que se conecta, Señor, de cada familia, oh Dios mío, que adora tu nombre. Gracias, Señor, porque siempre tú eres digno de suprema gloria y alabanza. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis hermanos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Quiero, hermanos, en esta noche darles la bienvenida, como lo acabo de decir, a cada uno de ustedes que están conectados en esta hora, esta transmisión, quienes lo harán después. Y bueno, quiero en esta noche utilizar el tiempo para compartir la palabra del Señor. Los días miércoles hemos estado compartiendo acerca del libro de Apocalipsis, y en esta noche vamos a continuar ese estudio de este precioso libro de la palabra del Señor. Doy gloria a Dios porque mi esposa me ha podido acompañar a este tiempo con el Señor, adorando al Señor, así que doy gloria a Dios por eso. Y bueno, vamos a disponernos en esta noche para meditar en la palabra del Señor, y hoy vamos a estar dando inicio a una serie de mensajes acerca de mensaje a las 7 iglesias que encontramos en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Así que si usted desea, tiene su Biblia, por favor, ábrala en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el versículo número 1 la palabra del Señor, saludando a todos los hermanos. Hay un gran número de comentarios
de hermanos que en esta noche nos saludan desde diferentes lugares. Queremos bendecirles a cada uno de ustedes. Y bueno, hay muchos comentarios, así que al final estaremos dando un saludo especial a cada uno. Pero bueno, esta noche quiero que nos concentremos en la meditación y en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 2, verso número 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. El mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a tratar de comenzar el primer mensaje dirigido a la iglesia que está en Éfeso. Antes, déjeme recordarle que en el capítulo número 1 vimos cómo el Señor le habló al apóstol Juan, que es el escritor de esta carta, acerca de la necesidad de escribir todo lo que el Señor le iba a mostrar y tendría que después enviarlo a las 7 iglesias que estaba en Asia. Dice allí la palabra del Señor, comenzando el capítulo número 1, allí en el verso número 11. Dice que Juan escuchó una voz como de trompeta, versículo número 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que el Señor tenía como propósito enviar cada una de estas cartas a estas 7 iglesias de esta provincia romana que era conocida como la provincia de Asia. Era una de las provincias más grandes e importantes de todo el imperio romano, y allí se concentraba un gran número de iglesias que en el libro de Apocalipsis son representadas por estas 7 que el Señor escoge para enviarles cada una de estas cartas. La primera de ellas es dirigida a la iglesia de Éfeso, y en esta noche vamos a estar compartiendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Antes, déjeme contarle algunas cosas importantes de esta ciudad llamada Éfeso, una ciudad que fue fundada aproximadamente en 5 siglos antes de Cristo, una ciudad muy antigua que con el tiempo comenzó a cobrar una importancia grande, tanto en el tiempo del imperio griego como cuando el imperio romano toma el poder. La ciudad de Éfeso se convierte en un lugar muy importante del Imperio Romano, puesto que estaba ubicada en la costa occidental de la provincia de Asia, sobre una costa, repito, es decir, que su posición geográfica hacía que ella con el tiempo se convirtiese en un importante puerto y un lugar que comercialmente hablando se constituyó con los años la entrada de Asia, por donde entraban las embarcaciones, por donde entraban los mercaderes, por donde entraba todo el comercio de aquella gran provincia. Así entonces esta ciudad se convirtió en un punto muy importante, en una ciudad muy grande. Era la ciudad más grande de la provincia de Asia, y aunque
aunque Pérgamo era la capital de la provincia, con el tiempo Éfeso se convirtió en la ciudad más grande, más concurrida por este hecho estratégico. También la historia nos cuenta que eso hizo que allí se establecieran tribunales romanos y una sede del gobierno romano en donde habitaba uno de los procónsules, que era uno de los encargados de administrar justicia. Así que se convertía en un lugar muy, pero muy importante, una gran metrópoli en el mundo antiguo. Un dato también muy importante acerca de la ciudad de Éfeso, que nos permite después comprender un poco algunas cosas del mensaje del Señor a esta iglesia, es que allí se encontraba ubicado el centro de adoración de Artemisa, o la diosa Diana, también conocida con ese nombre, Diana de los Efesios. Su templo era una construcción majestuosa que llegó a ser considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la ciudad de Éfeso, toda ella había sido consagrada a la adoración a Artemisa o a la diosa Diana, como lo vemos relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que encontramos que allí en ese lugar se funda la iglesia del Señor, en una ciudad muy importante, en una ciudad muy grande, en una ciudad donde había establecimiento del Estado, donde había mucho flujo comercial, donde había una gran población, una gran diversidad de personas, y allí se funda la iglesia. Y entonces quiero hablar acerca de la fundación de la iglesia, porque la Biblia en el capítulo número 18 y 19 de Hechos nos narra acontecimientos muy, pero muy importantes a tener en cuenta a la hora de entender el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Y es que cuando leemos aparte del capítulo 18 y 19 de Hechos, como los vamos a leer en un momento, vamos a ir comprendiendo que esta iglesia que se funda en ese lugar contó con una posición muy privilegiada delante del Señor y con bendiciones bastante particulares y especiales que tal vez muchas de las otras iglesias no lograron recibir. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso contó con la participación entre su fundación y desarrollo de grandes siervos del Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, uno de sus fundadores, estuvo allí por espacio de más de 2 años y quizás fue el mayor tiempo que el apóstol Pablo utilizó en algún lugar donde él fundó alguna iglesia. Fue tanto el impacto del ministerio del apóstol Pablo que la Biblia dice que en poco tiempo se despertó un tremendo avivamiento, de manera que toda la provincia de Asia había recibido la palabra de Dios. La historia del cristianismo también nos cuenta que la iglesia de Éfeso con el tiempo se convirtió en un gran centro misionero. Cuando vemos que el Señor envía la carta de Éfeso como la primera de las 7 cartas a las 7 iglesias, entendemos lo que la historia corrobora, y es que desde la iglesia de Éfeso salieron las misiones que terminaron fundando las otras 6 iglesias y muchas otras iglesias más de la provincia de Asia. Por ejemplo, Esmirna estaba muy cerca, y todas las demás ciudades de donde después se fundan esas iglesias, todas ellas desde el trabajo misionero que se desarrolló desde la iglesia de Éfeso. Allí hubo participación de grandes siervos de Dios como Aquila y Priscila, también, que fueron parte de los fundadores de la iglesia. Allí desarrolló Apolos un ministerio impresionante de predicación, y también el apóstol Timoteo vivió durante un tiempo pastoreando la iglesia. Así que estamos hablando de grandes siervos del Señor que estuvieron en aquella iglesia. También la tradición cristiana sitúa que el apóstol Juan, en el tiempo de su vejez, de su ancianidad, fue apóstol y fue pastor de la iglesia en Éfeso. Así que estamos hablando de una iglesia que contó con tremendos siervos de Dios. Yo quiero que me acompañes por un momento a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Allí vamos a constatar lo que he acabado de expresar por medio de mis palabras,
Y quiero que leamos la palabra de Dios primero en el capítulo número 19, donde nos habla la Biblia acerca de algunas cosas importantes acerca del ministerio del apóstol Pablo. Por ejemplo, los versículos 1 al 8 nos hablan del inicio del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Dice la palabra, versículo número 1 de Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice la palabra. Versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que este es el inicio del ministerio del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Después la palabra cuenta que vino una tremenda persecución por un tiempo, pero Pablo siguió predicando la palabra del Señor, y dice la Escritura de que entonces un gran avivamiento comenzó a desatarse sobre aquella ciudad. Milagros, liberaciones, derramamientos del Espíritu Santo, conversiones masivas, especialmente de los que practicaban la brujería, la hechicería, y la palabra de Dios comenzó a recorrer la ciudad y toda la provincia de aquel tiempo. Dice, por ejemplo, la palabra del Señor que tras la liberación de unos hombres, dice el versículo número 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, dice la Escritura. Y el versículo número 22 dice: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, hablando acerca del ministerio del apóstol Pablo en ese lugar. Un ministerio que comenzó en la iglesia de Éfeso con gran poder, con señales, con maravillas, con conversiones masivas, con la gente confesando sus pecados, con los brujos y hechiceros quemando los libros de hechicería, de magia. Así que podemos decir que el inicio de esta iglesia fue en medio de un gran avivamiento, y tenemos que revisar lo que la Biblia aquí nos dice, porque esto es lo que nos va a permitir entender mucho más el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó en medio de un gran avivamiento dirigida por el tremendo apóstol Pablo, usado por el Señor. Pero si nos devolvemos un poquito al capítulo número 18, también encontramos allí en algunos apartes cómo hubo participación de otro grande ministerio. Yo comencé esta parte diciéndole que la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy privilegiada por haber contado con grandes ministerios. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 18, verso número 24. Dice la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Amén. Así que este texto que acabo de leer es para mencionar la participación de grandes ministros de Dios en la iglesia de Éfeso, como lo fue Apolos. También menciona a este ministerio tremendo de esta pareja de esposos, Priscila y Aquila, que fueron maestros y que fueron apóstoles, que fundaron también la iglesia de Éfeso. Y posteriormente encontraremos al pastor Timoteo allí ministrando la palabra del Señor. Todo esto es para que nosotros tengamos en cuenta cómo el inicio de esta iglesia fue por medio de la abundante gracia de Dios, a través de extraordinarios siervos de Dios, hombres de palabra y hombres de poder, y a través de esto Dios inició esta iglesia en medio de un gran avivamiento. Además de eso, podemos nosotros ver que posteriormente la iglesia de Éfeso recibe la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un texto muy pero muy importante en todo el Nuevo Testamento. Y hay un hecho particular respecto a lo que encontramos en ese sentido, y es que no hay ninguna iglesia en todo el Nuevo Testamento a quien se le haya escrito dos veces. Encontramos la carta de Pablo a los Efesios, uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, y luego encontramos la carta del apóstol Pablo, ¿cierto? Del Señor Jesús, perdón, a la iglesia de Éfeso. Así que encontramos estas dos cartas, estos dos textos importantísimos. Y bueno, encontramos que Pablo escribió dos veces también a los Corintios, que escribió dos veces a los tesalonicenses, pero aquí estamos hablando de dos textos de suprema importancia, uno dado por el apóstol Pablo, escrito por él, y otro enviado por el apóstol Juan por el mensaje del Señor Jesús. Así que no en vano estamos hablando de una iglesia que recibió muchos, pero muchos privilegios de parte del Señor. Ya entonces, comprendiendo esto, yo quiero que nos vayamos allá a la palabra del Señor nuevamente, al libro de Apocalipsis capítulo número 2, y tengamos en cuenta lo que acabo de mencionar. Cómo la iglesia de Éfeso fue una iglesia que nació en medio de un avivamiento por el ministerio de grandes hombres de Dios. La gracia de Dios fue abundante sobre la iglesia en ese lugar. Pablo tuvo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Esos 12 discípulos que él encuentra son bautizados con el Espíritu Santo. Y estamos hablando de una iglesia que en sus orígenes fue una iglesia poderosa y apasionada por el Señor. Fue una iglesia que vivió en sus inicios bajo el fuego, bajo la pasión, bajo la gloria del Señor. Pero la carta de Jesús a esta iglesia, muchos años después, nos muestra que algo pasó. Que algo pasó desde esos inicios de gloria, que algo pasó desde esos inicios de fervor, que algo pasó desde esos inicios del fuego, del poder, de la pasión de una iglesia que se movilizó de tal manera que pudo llevar la palabra a la provincia quizás más grande de todo el Imperio Romano en poco tiempo. La iglesia que se convirtió en un centro misionero impresionante por causa de la pasión de su gente, por causa del amor de sus creyentes. Dice que años después el Señor escribe esta carta, y en esta carta el Señor les reprocha que habían dejado ese primer amor. Ahora, antes de entrar en la carta, en los minutos que tengo, quiero enseñarle algo muy importante, y es que cada una de las cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis tiene una estructura particular.
Es decir, cada carta está organizada de una manera sistemática y las partes de cada una de las cartas es la siguiente, como la voy a relatar a continuación. El Señor primero declaró un saludo para la iglesia en donde mostraba algunos de los atributos de Jesucristo como Dios. Esos atributos en este saludo son los mismos que encontramos en el capítulo número 1 referente a la visión que Juan tuvo del Señor Jesús. Después el Señor procedía a hablarle a la iglesia unas palabras de reconocimiento, un elogio. El Señor reconocía las cosas buenas, lindas que tenía aquella iglesia. Posteriormente venía entonces lo que conocemos como el reproche, en donde el Señor hablaba fuertemente, criticaba a la iglesia y la llamaba al arrepentimiento. Ese reproche iba acompañado de un mandamiento y de una advertencia en ciertos casos. Posteriormente el Señor daba una instrucción acerca de lo que la iglesia debía hacer y finalmente el Señor terminaba la carta declarando una promesa para los que vencieran al final. Vamos a tratar de observar en los minutos que tenemos cómo esta estructura y estas partes se cumplen en la carta que el Señor envía a los Efesios y cómo el Señor a través de esto nos va a hablar a cada uno de nosotros. El saludo o la manera como el Señor se dirige a la iglesia está en el versículo número 1. Estamos hablando del saludo. Si alguien está tomando nota, el saludo dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordemos entonces que el saludo siempre iba a tener una alusión a lo que Juan ve en el capítulo número 1 respecto a lo que de Jesucristo se le revela. Ahora, antes de detallar esto, miremos cómo la carta comienza declarando a quién se le envía. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recordemos que la Biblia menciona que cuando Juan ve a Jesús, él ve que en su diestra tiene 7 estrellas en su mano y él después entiende que el misterio de las 7 estrellas en su mano son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, particularmente, ¿a qué se refería el Señor con el ángel de la iglesia? Pues la mayoría de eruditos bíblicos están de acuerdo que no estaba hablando literalmente de un personaje angelical, sino más bien de la figura de aquel mensajero que pastoreaba la iglesia. En otras palabras, el ángel de la iglesia estaba haciendo una referencia al pastor de la iglesia, al mensajero de la iglesia. No tenemos ciencia cierta conocimiento quién era el pastor de la iglesia en aquel tiempo, pero sí sabemos que el Señor enviaba la carta primeramente al mensajero, al pastor, aquel que comunicaba el mensaje del Señor a la iglesia en ese lugar. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordemos entonces que en el capítulo número 1, versículo número 20, se nos enseña qué significa la visión que tuvo Juan acerca de haber visto al Señor en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y lo que Juan pudo ver es que el Señor, a pesar del tiempo difícil que las iglesias estaban viviendo, Él permanecía en medio de ellas para cuidarlas, para alumbrarlas, para guiarlas y sostenerlas. Ahora, dice también el que tiene las 7 estrellas en su mano. Estamos hablando nuevamente de cómo Juan tuvo esta visión y esa visión significaba el cuidado y la protección que el Señor tenía sobre los mensajeros de cada iglesia en aquel tiempo. Así que siempre encontraremos al inicio de la carta una alusión de Jesucristo relacionada a lo que Juan vio en el capítulo número 1. Ahora, viene el elogio que el Señor hace para la iglesia en el capítulo número 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos.
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice el Señor. ¿Qué características tan especiales las que el Señor resalta de la iglesia? Número uno, el Señor dice: yo conozco tus obras. Esto nos hace recordar pues de que todo lo que la iglesia hace está al alcance del conocimiento del Señor, y el Señor tiene en cuenta todas aquellas cosas buenas que su iglesia hace, que su iglesia desarrolla. El Señor, antes de criticar, antes de confrontar, antes de reprochar el pecado y lo malo que ellos habían hecho, también reconoce primeramente lo bueno. ¿Qué era lo bueno? Una vez más, el Señor reconoce el arduo trabajo de la iglesia, su paciencia, dice el celo que tenía por la doctrina, pues había probado a los que decían ser apóstoles y los había hallado falsos. Había la iglesia desarrollado una pasión de alguna manera, un celo por la doctrina, que habían aprendido a discernir y a desenmascarar a los falsos apóstoles, y el Señor reconoce que ellos los habían hallado mentirosos y se habían levantado para no tolerarlos ni aceptarlos dentro de la iglesia. Y eso son cosas muy positivas de una iglesia que durante muchos años había tenido una gran formación intelectual, una gran formación teológica. Imagínate a mi Timoteo ministrando en ese lugar, Aquila y Priscila, grandes maestros, al apóstol Pablo posteriormente escribiéndole el texto, uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, como es la carta a los Efesios. Así que era una iglesia muy instruida, muy llena de conocimiento, y sabía distinguir a los falsos apóstoles y no los toleraba. Cosas muy importantes, pero después viene el reproche. ¿Y cuál es el reproche? Versículo número 3. Ahora, el Señor sigue reconociendo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Me faltó leer el versículo 3, donde encontramos más palabras de elogio, en donde el Señor reconoce el carácter sufrido de los creyentes, la paciencia, que han trabajado arduamente por amor del Señor. El Señor reconoce todo esto y que ante todo ellos no habían desmayado. Ahora sí, viene el reproche. Fíjese cómo, a pesar de todas estas cosas tan buenas de la iglesia, el Señor tiene para decirles esto, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es bastante interesante y de meditar cómo el Señor reconoce tantas virtudes en esta iglesia, tantas virtudes en estos creyentes, pero al final el Señor dice que pareciera ser que todo esto queda a un lado por faltar en ellos lo que los caracterizó desde su fundación. Ellos habían dejado el primer amor. Ese primer amor que leemos allá en el capítulo 18 y 19 de Hechos. Por eso traté de leer algunas cosas allí. Yo te invito para que tú estudies y leas en tu casa capítulo 18, 19 y 20 y puedas ver cómo estos hermanos trabajaron apasionadamente por el Señor, pero era un asunto de pasión por el Señor. Y el Señor está viendo que, bueno, tal vez ellos siguieron trabajando, tal vez ellos siguieron sirviendo, aprendiendo, pero tal vez con el tiempo, el trabajo, la búsqueda de Dios, la actividad eclesial de ese lugar se convirtió ya en una costumbre, se convirtió tal vez en algo que se acostumbraron a hacer, lo repito nuevamente, y dejó de lado lo que los movía desde el principio, y era una tremenda pasión, amor por el Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor reprocha a la iglesia como, aunque tuviese todo ese tipo, hermanos, de virtudes, ellos habían dejado quizás lo más importante, el primer amor?
el enamoramiento del Señor, ese amor de los primeros años, ese amor de los primeros días. ¿Sabe que me encuentro y recuerdo cómo el apóstol Pablo termina la carta a los Efesios precisamente en el capítulo número 6, si tú puedes leer allí por un momento, Efesios capítulo número 6, el último versículo, la manera como el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Y él dice en el versículo 24 lo siguiente, mira cómo Pablo se despide, de la iglesia de Éfeso y dice, la gracia, Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oye, no es coincidencia. No es algo fortuito. El Espíritu Santo tiene el hilo conductor de su mensaje en la Escritura. Y Pablo termina la carta que envía a los Efesios un tiempo después de su partida, una carta que él escribe desde la cárcel, y termina la carta diciéndole que la gracia de Dios estará sobre todos aquellos que amen al Señor Jesucristo con amor inalterable. Quizás el Espíritu Santo para ese tiempo estaba diciéndole a la iglesia de Éfeso con estas palabras de Pablo al final, cuidado con el amor, cuidado que lo que más les ha caracterizado a ustedes es esa pasión profunda, este amor entrañable por encima de todas las cosas por el Señor. Cuidado que ese amor puede llegar a alterarse y la gracia de Dios permanecerá sobre aquellos que le amen con amor inalterable. Y lo que la historia bíblica entonces nos demuestra es que tristemente, la iglesia permitió en Éfeso que su amor fuera alterado. Hoy el Señor nos llama a la reflexión y yo voy a detener aquí mi enseñanza porque me falta mucho y no quiero ocupar más tiempo. Quiero tan solamente terminar esta parte y con la ayuda del Señor el próximo viernes, en este mismo horario, continuaré la enseñanza terminando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que meditemos en lo visto hasta el momento. Cómo el Señor valora, estima, coloca de primero en su iglesia el que se le ame por encima de todo y que este amor no sea alterado, sino que el amor por el Señor abunde cada día más y más. Ese amor que aunque tal vez nosotros podamos hacer muchas cosas bien para el Señor como iglesia, muchas veces esas cosas muy bien hechas que hacemos, las hacemos por las motivaciones equivocadas, como el compromiso, como la responsabilidad, como la costumbre. Nos hemos habituado a hacer esto, nos hemos habituado a orar, a evangelizar, a estudiar la Biblia, a servir, a ocuparnos de los ministerios. Pero ¿qué hay con lo que está en el corazón? ¿Qué hay con ese ardor que debe existir en nuestra alma por Dios y por su presencia? ¿Qué hay de ese primer amor que seguramente si tú lo has experimentado en algún momento de tu vida, sabes lo que se siente cuando recién comenzamos el caminar con el Señor, donde tal vez no conocemos tantas cosas, donde tal vez no tenemos tanta experiencia, donde tal vez no teníamos tanto conocimiento o tanta preparación, pero donde ardíamos de una pasión por el Señor que no nos limitaba ni nos hacía hacer las cosas porque tocaba o porque había que responder ante el hombre, sino porque sencillamente Dios es la pasión o era la pasión tristemente de nuestra alma, de nuestro ser. Por eso el Señor nos llama a la reflexión. Y como lo vengo diciendo desde hace algunas semanas, mis hermanos, este es un tiempo en donde yo sé claramente que Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo, y una de las cosas que sencillamente, o que seguramente más bien, el Señor está exhortando y hablando a su pueblo, como le habló a la iglesia de Éfeso, es que su pueblo también quizás ha dejado su primer amor. Pero tengo contra ti, dice el Señor,
versículo número 4, que has dejado tu primer amor. Y quiero terminar este tiempo con esta meditación de esta palabra, porque no dice que la iglesia perdió el primer amor. Yo escucho, yo mismo lo he dicho, hablando, hemos perdido el primer amor, hemos perdido el primer amor. Y esa palabra hemos perdido es como cuando se nos pierde algo y no nos dimos cuenta. Es como que perdimos algo porque otro nos lo robó, nos lo quitó, pero el texto no dice eso. El texto no dice que ellos perdieron, sino que ellos dejaron. Es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente perder, porque a ti se te puede perder algo de casualidad, se te puede perder algo sin darte cuenta, otro te lo quita y no te diste cuenta y lo perdiste. Pero aquí dice la Biblia que ellos dejaron, y cuando dejaron, entonces la responsabilidad es de la misma iglesia que dejó, que descuidó, que no se ocupó de ese primer amor, de esa llama ferviente que debía seguir en el corazón de ellos, y que el Señor les advirtió y les dijo: mira, amen al Señor y no dejen que su amor sea alterado, sino que el amor por el Señor aumente más y más. En esta noche quiero terminar orando. La enseñanza la terminaré el próximo viernes a las 7 de la noche. Puede usted conectarse y ver la última parte de la carta al Éfeso, pero quiero que oremos. ¿Cuántas veces usted, hermano, si me ve, ha escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta predicación? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del primer amor? No se trata entonces hoy de escuchar una enseñanza más. Se trata hoy de realmente prestar atención a la voz del Señor que nos está hablando de que verdaderamente, así como tal vez tomamos la decisión y comenzamos a dejar el primer amor, pues entonces ahora nos levantemos y comencemos a trabajar para recuperarlo. Que miremos de dónde hemos caído, como dice el Señor, y que volvamos a las primeras obras. Eso es lo que el Señor le pidió a su iglesia, que mirara el tiempo cuando comenzó y que volviera a esos tiempos. Así como el Señor nos venía hablando estos días a través del profeta Jeremías, quienes están siguiendo el reto de 26 días con Jeremías, capítulo 6, versículo número 16, el Señor dice: paraos, deteneos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y volved por él y regresad a las sendas antiguas. Pero después dice el texto que aquellos profetas y aquellos sacerdotes a quienes el Señor les dijo esto, ellos dijeron: no volveremos, no lo haremos. Tal vez nosotros estamos teniendo la misma actitud desde que hace años el Señor nos está diciendo: deténgase, mira de dónde has caído, mira dónde has dejado tu primer amor, regresa, haz las obras primeras, pregunta cuál sea el buen camino, regresen por las sendas antiguas. Pero tal vez hay alguien y hay gente que durante mucho tiempo seguimos diciendo: no queremos, queremos seguir igual. Pues hoy la invitación es para que no sigamos igual y podamos volvernos al Señor. Quiero invitarle para que allí donde usted está escuchando este mensaje y esta enseñanza que está llegando a su final, podamos orar al Señor de una manera intencional, genuina y verdadera, y podamos decirle: Señor, perdóname. Y puedas ahí inclinar tu rostro y escuchar la voz del Espíritu Santo que hoy nos dice a nosotros también: por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hoy el Señor quiere que meditemos sobre nuestro corazón. No se trata, Padre, de cómo estamos haciendo uno y otro, una y otra cosa para ti. Trata del corazón, Señor, porque tú miras lo de adentro. Tú miras, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Los hombres miran lo que está afuera, pero tú siempre miras el corazón, Señor. Y tal vez tú encuentras en nuestro corazón, en el corazón de muchos de los que me oyen ahora o después, que muchos han dejado, han descuidado, han olvidado, han dejado de ocuparse en mantener el primer amor. Ayúdanos, perdónanos
y trae restauración por medio de tu palabra, Espíritu Santo, en este tiempo, Señor, te lo pedimos. Oh Padre, yo te doy gracias por cada oyente de tu palabra esta noche y te ruego en el nombre de Jesús de que tú seas bendiciendo, Señor, a tu pueblo con tu palabra y que ese sea tiempo de restauración para todo tu pueblo. Oro por aquellos que están allí, que se han apartado de ti. Hay gente que me está escuchando, que me va a escuchar después, que se ha apartado de Dios y que va a tener usted que hacer memoria del tiempo en el cual usted caminaba con Dios, enamorado de Él, apasionado de Él, sirviéndole, pero que después vino una caída que te alejó de Dios. Hoy Dios te habla de que recapacites, que te arrepientas y que vuelvas a las primeras obras y te restaures en el Señor. Ese será el tiempo en donde Dios restaurará a muchas ovejas descarriadas. Ese será el tiempo en donde Dios restaurará muchos ministerios derribados y caídos. Ese será el tiempo en donde el Señor restaurará muchos altares arruinados. Ese es el tiempo en donde tienes que levantarte y hacer las primeras obras. Y entonces el Señor traerá restauración para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos queridos. Bueno, no me aparecen bien los comentarios. Bueno, voy a leer algunos comentarios rápidamente antes de cerrar la transmisión. A ver, tengo alguna dificultad aquí. No me deja ver los comentarios, pero bueno. De todos modos, hermanos, muchos saludos por ahí. Vemos a muchos hermanos. Tenemos una dificultad para ver los comentarios. Queríamos hacerlo. Bueno, vamos a mirar ahora sí. Bueno, voy a comenzar desde el principio. Ahí, la verdad, muchos comentarios. Gloria Bedoya. Por acá aparece Laura, Dios le bendiga. No sé si todavía están ahí. Diana, hermana Beladis, buenas noches. Beatriz, Dios te bendiga. Paula, Miriam Aguirre, Ana María, Piedad Lucía. Ana María, Dios te bendiga. Bueno, sigo leyendo por aquí. Adriana, Anderson, Sandra Milena, Carlos Eduardo, Ángela Patricia, Benedicta, Jan Bolívar, Dios la bendiga. Gustavo Adolfo, Cristian Aguirre, Dios te bendiga. Marisol Ocampo, hermana Amparo, María Galindo, Dios te bendiga María. Eugenio, Adi, ahí está mi amada suegra, vea. ¿Será que todavía está Marta Elsie? Dios te bendiga. Pastora Quique, Dios te bendiga. Hermana Flor, María Galindo, Mélida, Damaris, Cundar. Mira, todos los que nos han saludado, Dios les bendiga verdaderamente. Paola, bendiciones. Pau Morales dice acá desde Roldanillo Valle. Hermana Miriam, allá en la Montañuela, Dios la bendiga. Usted también. Bueno, hermana Flor, gracias por sus palabras. Dios la bendiga. Paola, Angélica, Arcila, Diana, Cristina, Dios te bendiga. Y bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a mi esposa que ella nos despida con una oración. A las 10 de la noche voy a compartir el devocional del reto de Jeremías, 26 días con Jeremías. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche. Gracias porque es bueno escuchar tu palabra, sí, edificarnos a través de ella, Señor. Gracias. Como aprendimos hoy, oh Dios mío, y como tú nos recuerdas, que tú seas siempre nuestro primer amor, nuestra pasión. Que nuestro corazón, Señor, arda de amor por tu presencia. Amén. Y que tú seas la prioridad. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus casas, por sus familias. Que sean bendecidos y sustentados en todas las áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz noche.